Hola amigos oyentes, estamos en un nuevo capítulo del podcast El Jardín del Alma. En esta ocasión vamos a tratar pues un tema que pues al igual que los anteriores podcasts pues también ocurre en nuestra sociedad y en muchísimos casos nos ha ocurrido a todos. Entonces yo también incluyendo mi experiencia personal con respecto a este tema que vamos a tratar, así como gente que conozco, gente que escuchas en los medios, también en lo que uno lee, pues te das cuenta de que desgraciadamente es más frecuente de lo que parece y concretamente este tema pues bastante tiene unas soluciones a veces complicadas y los resultados pues suelen ser malos, ¿no? Cuando se llevan mal. Entonces me estoy refiriendo al tema de la ira, ¿no? Cómo manejamos la ira. En un principio lo que vamos a hacer es contextualizar de qué es la ira en sí, ¿no? Y también ese proceso. Y luego, un poquito más adelante, yo siempre me pongo en primera persona como experiencia. Ajá, entonces, de mi experiencia y de lo que he podido ver cerca de mí, leer y ver de gente, pues he puntualizado en 10 tipos de, llamémoslo, consejos que nos pueden ayudar mucho a gestionar el tema de la ira. Y nos ayudará mucho. Son cosas muy sencillas que en su mayoría hacemos cada día. Lo que pasa que de forma independiente, el punto 1 con el 5, con el 7, con el 4, es decir, lo solemos hacer, pero que si lo encadenamos todos juntos, nos daremos cuenta de que, es decir, diremos, a ver, si yo esto lo hago casi todos los días, pues bueno, precisamente esos tips, ¿no? Son los que daremos luego. Entonces ahora, pues con respecto a la ira, empezaremos a decir de que, bueno, no siempre es tan mal sentir ira, pero hay que controlarla de manera adecuada. Ten en cuenta la finalidad de la ira y el mejor abordaje para controlarla. La ira en sí no es un problema. La cuestión es cómo la manejes. Considera el origen de la ira, así como el modo de controlarla y qué hacer cuando estás frente a alguien cuya ira está fuera de control. A ver, vamos a dar como una pequeña definición, ¿no? ¿Qué es la ira? Bueno, la ira es una respuesta natural a las amenazas que se perciben. Hace que el cuerpo libere adrenalina, que los músculos se tensen y que la frecuencia cardíaca y la presión arterial aumenten. Es posible que tus sentidos estén más agudos y que tengas en tu rostro y las manos estén enrojecidas. Sin embargo, la ira se convierte en un problema solo cuando no puedes controlarla de una manera saludable. Entonces empezamos como una pregunta. ¿No está mal enojarse? Yo pienso que no es malo enojarse. Puede ayudarte a compartir tus preocupaciones. Puede evitar que los demás pasen por encima de ti. Puede motivarte a hacer algo positivo. La clave es manejar la ira de forma saludable. Otra pregunta que suele surgir es ¿qué provoca la ira en la gente? Bueno, existen muchos desencadenantes frecuentes de la ira, como perder la paciencia, sentir que no te valoran cuando opinas, o tus esfuerzos, la injusticia. La ira también puede surgir ante el recuerdo de un acontecimiento traumático o indignante y ante la preocupación por los problemas personales. También existen causas específicas que pueden desencadenar la ira, según lo que te enseñaron a esperar de ti mismo, de los demás y del mundo que te rodea. Tu historia personal también alimenta tus reacciones ante la ira. Por ejemplo, si no te enseñaron a expresar la ira en forma adecuada, es posible que reprimas las frustraciones y te sientas desdichado, o que las acumules hasta que estalle de furia. Las tendencias heredadas, la neuroquímica cerebral
o las enfermedades no diagnosticadas también influyen en la tendencia que una persona tiene en estos arrebatos de furia. Bueno, yo lo he puesto en tres apartados. Cuando uno está enojado, cómo afrontar tus sentimientos de una forma, por lo menos yo lo he capitulado así. La primera sería desde la expresión. Este es el acto de expresar tu ira. La expresión puede abarcar desde una discusión razonable y racional ante un estallido de violencia. Luego sería represión. Se trata de un intento de contener tu ira y posiblemente de transformarla en un comportamiento más constructivo. Sin embargo, reprimir la ira puede provocar que la mantengas en tu interior o que la expreses con un comportamiento pasivo-agresivo. Y en tercer lugar sería la calma. Esto sucede cuando controlas tu comportamiento externo y tu respuesta interna calmándote y dejando las emociones se apacigüen. Lo ideal, a mi parecer, es optar por la expresión constructiva al comunicar tus preocupaciones y necesidades de forma clara y directa, sin lastimar a otros ni tratar de controlarlo. Y ahora viene una pregunta que mucha gente se hace porque lo nota. ¿La ira puede ser perjudicial para nuestra salud? Bueno, pues tanto mi experiencia personal como estudios que he ido siguiendo, sí sugieren que la expresión inadecuada de la ira, como reprimirla, puede ser perjudicial para la salud. Reprimir la ira parece que intensifica el dolor crónico, mientras que expresarla lo reduce. Además, existe evidencia de que la ira y la hostilidad están vinculadas a otras enfermedades como las cardíacas, la presión arterial estando alta, las úlceras de estómago, los accidentes cerebrovasculares, Y ya pues en este momento del podcast, a ver, ¿cuándo se necesita la ayuda profesional? Pues bueno, partiendo de aprender a controlar la ira, sabemos que es un desafío que se le presenta a todas las personas alguna vez. Considera buscar ayuda para los problemas de ira si ésta parece estar fuera de control. Te hace hacer cosas de las que te arrepientes o lastimar a las personas que te rodean o están afectando a tu relación. Bueno, pues he escuchado esta primera parte, la introducción. Ahora vamos a pasar a lo que yo enumeré en su momento, pues 10 consejos para controlar nuestro temperamento si llegamos a ese punto que hemos explicado. Entonces, de sobra sabemos que, como he dicho antes, es un desafío, pero hay que utilizar estos consejos simples para controlarlo. Desde tomarte tiempo para reflexionar hasta afirmaciones en primera persona, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay preguntas, ¿no?, que nos hacemos. Por ejemplo, ¿te enfurece cuando alguien te impide el paso mientras conduce? ¿Se te dispara la presión arterial cuando tu hijo se niega a colaborar? A ver, la ira es una emoción normal e incluso sana, pero es importante afrontarla de forma positiva. La ira descontrolada puede afectar tanto a tu salud como a tus relaciones. Es por eso de que vamos a hablar de estos 10 consejos que ya, como os decía al principio del capítulo, pues prácticamente los hacemos pues cada día. Entonces, empezamos por el primero, que sería piensa antes de hablar. En un momento de enojo es fácil decir algo de lo que luego te arrepentirás. Tómate unos momentos para ordenar tus pensamientos antes de decir algo y permite que las otras personas involucradas en la situación pues hagan exactamente lo mismo. Bueno, pasado esto, pues viene justamente el punto número 2. Una vez que te tranquilices, expresa tu ira, pero no tal cual la palabra ira. Es decir, el punto 2 es tan pronto como puedas pensar con claridad,
expresa tu frustración de una manera asertiva, pero no confrontativa. Comunica tus preocupaciones y necesidades de manera clara y directa, sin herir a los demás ni tratar de controlarlo. Ya en este punto pasamos al tercero y sería hacer ejercicio. No hace falta ni mucho ni poco, una cosa que te sea llevadera. La actividad física puede reducir el estrés que te puede provocar el enojo. Si sientes que aumenta tu enojo, pues sales a correr, a caminar de forma un poco enérgica o a dedicar un tiempo para hacer actividades físicas de las que te hagan disfrutar. El punto número 4 sería: tómate un tiempo para reflexionar. Los tiempos para reflexionar no son solo para los niños. Date pequeños descansos en los momentos del día que tienden a ser estresantes. Algunos momentos de tranquilidad pueden ayudar a que te sientas mejor preparado para manejar lo que sucederá después de irritarte o enojarte. Ya en el consejo número 5, pues pondríamos identificar las posibles soluciones. En lugar de concentrarte en lo que te enojó, esfuérzate por resolver el problema en cuestión. Ejemplo: ¿te vuelve loco que la habitación de tu hijo esté desordenada? Cierra la puerta. ¿Tu pareja llega tarde a cenar todas las noches? Programa comida más tarde en la noche o acuerda comer solo algunas veces a la semana. Recuerda que la ira no soluciona nada, solo podría empeorarlo todo. En el consejo número 6 lo vamos a hacer recurrir a las declaraciones en primera persona. Para evitar criticar o echar culpa, lo que solo podría aumentar la tensión, usa declaraciones en primera persona para describir el problema. Sé respetuoso y específico. Por ejemplo: me molesta que te hayas ido de la mesa sin ofrecerte a ayudar con los platos. En lugar de nunca haces las tareas del hogar. Hay un matiz bastante importante de la primera a la segunda. Bueno, a continuación sería no nos guardemos el rencor. Está más que demostrado de que el perdón es una herramienta poderosa. Si permites que la ira y otros sentimientos negativos sustituyan a los positivos, quizás notes que tu propia amargura o sentido de injusticia te abruma. Pero si puedes perdonar a alguien que te enfureció, ambos podríais aprender de la situación y fortalecer vuestra relación. Una cosa que va a venir muy bien en el punto número 8, en el consejo número 8, sería usar el humor para aliviar la tensión. Tomarse las cosas con calma puede ayudar a aliviar la tensión. Utiliza el humor como ayuda para afrontar lo que te enoja. Y posiblemente las expectativas poco realistas que tengas sobre cómo deberían ser las cosas, sin embargo, evita el sarcasmo, dado que puede herir los sentimientos y empeorar las cosas. En la práctica del consejo número 9, pues vamos a utilizar pues una cosa que ahora, pues por suerte, está de moda, ¿no? Que es pues, meditar, relajarse, el yoga, todo esto, y efectivamente tiene una efectividad muy buena. Entonces, cuando te sientas exasperado, ¿no? Estás fuera ya de que no te puedes controlar, pon en práctica las técnicas de relajación. Practica ejercicios de respiración profunda. Imagina una escena relajante o repite una palabra o una frase que te tranquilice. Todo está en calma. A ver, no pasa nada. Hacerte tus frases positivas. También puedes escuchar música, escribir un diario, es una buena idea, o practicar algunas posturas de yoga, es decir, lo que sea necesario para relajarte. Y bueno, el punto 10 en realidad no es que sea un consejo, sino que es pues una necesidad, que es por lo del tema de si con todos estos consejos, ¿no? Digamos unas pautas muy sencillas, pues necesitamos ayuda, pues hay veces que aprender a controlar la ira pues nos supera. Entonces, si nuestra ira está fuera de control, te fuerza a hacer cosas que lamenta o lastima
a quienes están a tu alrededor, simplemente busca ayuda. Bueno, pues como hemos podido observar desde la introducción, con respecto a lo que es la ira en general, el, el cómo abordarla, el proceso, ahora estos consejos, y bueno, en el peor de los casos que alguien le supere, pues ya sabemos que debemos de acudir siempre a un profesional. A ver, no pasa absolutamente nada. Hoy las consultas de estos profesionales están mucho más visitadas de lo que creemos en general. Entonces, esos estigmas no deben de que nos dé miedo ir, en este caso, al especialista en psicología, en psiquiatría, porque no pasa absolutamente nada. Hay un montón de cosas que están dentro del área de la salud mental, cosas que la gente piensa que no. Y bueno, esto es bastante, por desgracia, es mucho más frecuente de lo que quisiéramos todos que fuera. Pero bueno, el podcast en sí era poner en contexto pues un tema que es bastante importante, y creo que los ejemplos son, como os he dicho, creo que son fáciles de cumplir y que nos van a proporcionar, conforme lo vamos logrando en su conjunto, nos van a proporcionar, y sobre todo evitar un montón de problemas con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos, en fin, con la gente en general. Entonces, si estas cosas nos ayuda, también nos ayuda a nosotros y también le ayudamos a los que están a nuestro alrededor. Es decir, siempre que seamos capaces de no sacar a relucir ese estallido, estaremos con una protección que ya, como hemos comentado anteriormente, tiene sus efectos a nivel interno del organismo. Entonces, pues nada, como siempre os suelo decir, me gustaría que este tema, pues si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, siempre os pido de que cualquier cosa que queréis hacer una sugerencia, por favor, hacerla, porque también es bonito el poder interactuar, ¿no?, con la gente que oye este podcast y que se sienta identificado o cree que se puede abordar de otra manera. Yo gustosamente os leeré, y, y en la medida, como siempre digo, de mis posibilidades, de mi entendimiento, de mi experiencia, pues os contestaré. Entonces, bueno, pues como siempre os digo, el podcast lo estoy subiendo, en este caso quiero matizarlo, estoy subiéndolo tanto a Facebook, lo estoy subiendo a YouTube, lo estoy subiendo a la plataforma de Anchor, en iVoox, y está en Spotify. Entonces, bueno, pues es un abanico grande para que tengáis plataformas, unas más conocidas que otras, para que podáis escucharlo. Y en fin, lo que pretendo es que, al igual que yo me puedo beneficiar, que todos nos podamos beneficiar y vivir en un mundo que va muy deprisa, que nos hace ir con una inercia que no es a lo mejor la que nosotros teníamos pensada, pero que nos arrastra. Así que nada, como siempre, nos vemos en el siguiente podcast del Jardín del Alma. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.